venosas en el lado derecho y arteriales en el lado izquierdo. En la lateral, esternón, cuerpos vertebrales, este es el mediastino, cavidades derechas anteriores y cavidades izquierdas posteriores. Pero bueno, vamos a ver ahí. Todas esas estructuras están incluidas acá. Ahí están incluidas, hay que saberlas nada más para ubicarlas. ¿Qué tenemos por aquí? La vena cava superior, el punto D, donde se une con la aurícula derecha. En el lado izquierdo tengo el callado aórtico, la aorta descendente, el tronco, la arteria pulmonar, que es este borde acá, la orejuela, aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho, amplio, profundo en la base. Estos son los ilios pulmonares con sus arterias pulmonares. Y en la radiografía lateral tengo así, la punta cardíaca es anterior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y en el centro están haciendo la aorta ascendente que se hace anterior, callado aórtico y aorta descendente. En el ventrículo derecho nace el tronco, la arteria pulmonar, infundíbulo de la pulmonar y va por debajo del callado aórtico aquí, dejando la ventana aórtica, el espacio de la ventana aórtica, lugar de ganglios, se acumulan ganglios ahí en un linfoma. Por lo tanto, me queda un espacio retroesternal, radiolúcido retroesternal, y me queda un espacio radiolúcido retrocardíaco. Aquí está, espacio radiolúcido retroesternal, espacio radiolúcido retrocardíaco. Acá está la silueta cardíaca y las estructuras que acabamos de ver. Ahí están contenidas. Ya, ahora graficándolo, ahí están las estructuras que acabamos de ver. Ese es el mediastino en radiografía. Y otras cosas más que existen que vamos a ver luego. En la tomografía también tengo que conocer la anatomía tomográfica para poder ubicarme y ver la patología. Esto es un corte a este nivel, por encima del callado aórtico. Vemos qué estructuras: tráquea, esófago. Aquí tenemos el tronco venoso, brachiocefálico izquierdo, gira así. Ingresa, tronco brachiocefálico izquierdo, el tronco brachiovenoso, brachiocefálico derecho, que se van a unir y formar la vena cava en el siguiente corte. ¿Ya? Acá están los troncovenosos, de izquierdo y derecho, y luego forman la vena cava. Tenemos aquí el tronco arterial brachiocefálico, arterial, la arteria carótida izquierda y la subclavia izquierda. Por aquí, grasa mediastinal, pulmones. Otro corte ya a nivel del callado aórtico, aquí, el callado aórtico, la vena cava superior, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo que todavía está llegando, tráquea, esófago, y aparece una estructura muy importante acá, la vena ácigos. Esta vena ácigos va a ser un callado hacia la vena cava superior por este nivel más o menos. Otro corte más abajo, ya por debajo del callado aórtico, un poquito más abajo del callado aórtico, y vemos el espacio de la ventana aórtica acá. Este es el espacio graso que queda en la ventana aórtica, aorta ascendente, aorta descendente, tráquea, vena cava superior, vena ácigos, esófago. Otro corte más inferior, ya pasando la carina, pasamos la carina y empezamos a ver los bronquios principales, derecho, izquierdo, aorta ascendente, descendente, vena cava superior, y empezamos a ver una estructura muy importante que apareció acá, que aparece aquí, que es las arterias pulmonares. Arteria pulmonar izquierda, la derecha todavía no la veo porque es más abajo. Ácigos, esófago. La vena pulmonar del lóbulo superior, la vena pulmonar del lóbulo superior izquierdo. Un corte más abajo, voy a ver
arteria pulmonar derecha. Tronco arterial, tronco pulmonar, arteria pulmonar principal, arteria pulmonar principal que nace el ventrículo derecho, la pulmonar derecha. Aorta ascendente, vena cava superior. Está mal esta flechita. Esta es vena cava superior. Aorta ascendente. Aorta descendente. Aquí es esófago porque los bronquios están acá. Este es esófago. Esta es la ácigos. La ácigos. Otro corte más inferior, ya a nivel de la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda que recibe las venas pulmonares. Aurícula izquierda, que es la cavidad más posterior del mediastino. Esto es el esófago, la aorta descendente, la vena ácigos. Ya aparece la aurícula derecha, la aurícula izquierda, la aorta ascendente que queda bien al centro, y este es el ventrículo, ¿qué puso acá? Es el ventrículo izquierdo, el nacimiento de la arteria pulmonar. El nacimiento de la arteria pulmonar aquí. Ventrículo derecho debe ser ese, ventrículo derecho. Siguiente corte, ya es a nivel de las cavidades cardíacas. Aurícula derecha, ventrículo derecho son cavidades anteriores. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo son cavidades posteriores. La punta cardíaca siempre anterior y a la izquierda. Septo interventricular, septo interauricular. Aorta descendente. Y finalmente, un corte ya por debajo del pulmón, escaso pulmón por aquí, escaso pulmón, pero va a haber el pilar diafragmático, crura diafragmática. ¿Ya? Es el diafragma que desciende y forma luego los psoas. La aorta descendente. Muy bien, esa es la anatomía radiológica en tomografía, en cortes axiales. ¿Ya? Muy bien, una vez que he conocido mi anatomía, voy a ver los compartimientos mediastinales. Existen varios métodos para dividir el mediastino. Ninguno es perfecto. Hay muchos, van a encontrar muchas divisiones. La más usada es la de Felson. Ahí tenemos la división, según Felson, del mediastino. Tenemos parámetros anatómicos para hacer la división. Nos ubicamos esternón, columna vertebral, el opérculo del cervical, el diafragma. ¿Qué hacemos? Trazamos una línea hacia la fosa, hacia la punta del esternón, hacia la fosa supraclavicular, aquí la horquilla esternal, desde D1, y trazamos otra línea por debajo de la vértebra 4 hacia el manubrio esternal, hacia la unión de la segunda costilla con el esternón. Y todo esto es el mediastino superior. Luego, lo de abajo es el mediastino inferior, dividido en 3 compartimientos. El compartimiento anterior por delante del pericardio y el esquí con límite anterior al esternón. El mediastino medio, toda la estructura que está por detrás del pericardio anterior, incluye cavidades cardíacas, ganglios, y el mediastino posterior, el que está por detrás del pericardio, incluye esófago. Esos son los 4 compartimientos mediastinales según Felson. Tenemos ahí, entonces, el mediastino superior incluye tiroides y estructuras vasculares. Mediastino anterior, timo, aorta ascendente, ganglios y grasa. Mediastino medio, tráquea, corazón, pericardio, arco aórtico, grandes vasos, ganglios, y también hay grasa mediastinal. Y el mediastino posterior, que es el espacio paravertebral, que incluye estructuras de raíces nerviosas y esófago. Muy bien, avanzamos y vemos entonces. El mediastino anterior, habíamos dicho que hay anterior del compartimento inferior, ¿ah? Timo, ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios internos y tiroides. Por lo tanto, patologías del mediastino anterior van a depender del timo, pues de timomas, linfomas, lipomas, tumores como bocio. Aquí también puede haber tumores de células germinales,
Ya, le agregamos acá tumores de células germinales. Es importante en la radiografía evaluar la unión anterior, un receso anterior que existe, que es la unión de las dos pleuras de ambos pulmones, para evaluar el mediastino anterior. Perdón, sí, mediastino anterior. La línea de unión anterior es una fina línea por detrás del esternón, formada por la aposición anterior de los pulmones. Entonces, cuando evalúe mediastino anterior, tengo que fijarme en esta línea en la radiografía, ya que a veces no voy a tener la tomografía. Es importante evaluar esta línea de unión anterior. El timo, que es una estructura importante en el mediastino anterior, lo podemos observar hasta los 12 y 19 años. Regresiona a partir de los 3 años y prácticamente es invisible a los 20 años. Es una estructura bilobular en forma de pirámide que va regresionando y se convierte en un tejido graso habitualmente. Mediastino medio. Mediastino medio contiene corazón, pericardio, aorta, no, es callado aórtico, ¿sabes? Vena cava superior, vena cava inferior, vasos brachiocefálicos, vasos pulmonares, tráquea, bronquios principales, puede tener ganglios linfáticos. También está contenido el nervio laríngeo, el nervio frénico y el nervio vago del mediastino medio. Por lo tanto, cualquiera de estas estructuras puede generar alguna patología. Esta patología del mediastino medio lo van a ver cuando hagamos el otro capítulo. En esta evaluación de este mediastino es importante observar la ventana aortopulmonar, que está a este nivel. En la radiografía lo vamos a ver como una línea cóncava, aquí, una línea cóncava. Esa ventana mediastinal o esa ventana aortopulmonar contiene grasa habitualmente, pero puede acumularse ahí ganglios linfáticos en caso de linfoma, de metástasis. También puede ser asiento de neurinomas dependientes del nervio laríngeo. Habitualmente tiene grasa esta ventana aórtica, aortopulmonar, a este nivel, ventana aortopulmonar. Es la ventana que separa el callado aórtico de la arteria pulmonar. Es a ese nivel. Acá está la aorta ascendente, este es el callado aórtico ya, aorta ascendente, callado aórtico, y acá está la arteria pulmonar. De acá queda un poco de grasa. Esa es la ventana aortopulmonar. Habitualmente tiene grasa, puede acumularse ganglios. Otra estructura importante que hay que evaluar cuando evaluamos mediastino medio es la banda paratraqueal derecha. Acá tengo la tráquea, acá tengo el parénquima pulmonar y acá hay una línea. Esa línea es bien delgadita, de 1 a 4 milímetros. Está formada por la pared de la tráquea y el tejido conectivo mediastinal y pleura paratraqueal. Esta línea de acá, entre la tráquea y la pleura del pulmón. Esta línea. Esa línea paratraqueal derecha. Normalmente es pequeña, delgada, fina, pero ante una patología de mediastino medio, paratraqueal derecha. Luego vamos a ver una patología a este nivel. Ahí tengo algunas imágenes. Avanzamos. Mediastino posterior. Mediastino posterior contiene esófago, aorta descendente, importante, las venas ácido y hemiácigos, el conducto torácico linfático, el nervio vago, ganglios linfáticos, cadena simpática. Todo esto puede dar patología de origen nervioso, neurinoma, schwannomas.
O podemos tener una patología tumoral de esófago o una descendente. Tenemos el mediastino posterior, por detrás del pericardio, por detrás de la tráquea, por delante del esófago. Tráquea, mediastino medio, esófago, mediastino posterior. Por lo tanto, hay que fijarse en la radiografía, cuando no tenga tomografía, el receso ácido esófago. Muy bien, acá está el ácido, acá está el esófago. Este receso es otra línea, está a este nivel, una línea fina. Interfaz entre el pulmón y la reflexión mediastinal inferior al arco de la vena ácidos. Los bordes son delgados, es lineal. Cualquier patología prevertebral aquí puede provocar aumento de este espacio. Y diríamos que hay compromiso del mediastino posterior. También es importante evaluar la unión posterior del pulmón, que es otro receso muy lineal que forma la unión de las dos pleuras en la parte posterior por detrás de la tráquea. Es una línea. Las líneas paraespinales, que es entre la pleura y la vértebra, también son líneas muy delgadas, líneas bien definidas. Entonces las líneas mediastínicas que hemos evaluado están visibles en la radiografía, pero hay que ponerles empeño y mirarlas bien. Cuando sospechamos de alguna patología, el paciente dice me duele y yo tengo sintomatología y no le encuentro, ¿no? Y no tengo tomografía para evaluar. Entonces tener bien claro la anatomía normal y ver las líneas que están ahí y no las vemos más allá. Estas son las líneas que hemos hablado. Son las líneas de reflexión mediastinal que pueden indicarnos patología mediastinal. Por ejemplo, esta es la línea de unión anterior. ¿Sí? ¿La ven? Aquí. Una patología, veamos ahí. Vamos a retrocedo para que la vean. Esto es normal. Miren, acá está la luz de la tráquea, acá está la pleura de un lado, la pleura de otro lado, y acá está la unión de los dos pulmones. La unión de los dos pulmones. Allá también está. Avanzo aquí. Miren acá, está abierta esta unión. Está abierta esta unión. Hay una radiopacidad ahí que borra el contorno del mediastino, el contorno anatómico normal del mediastino. Lo veo en la radiografía y veo en la radiografía lateral que este radiolúcido retroesternal ya no es radiolúcido, sino hay una radiopacidad en el espacio retroesternal. Y lo veo en la tomografía y veo la separación de la región anterior de los pulmones por un tumor retroesternal, esternón, retroesternal. Que era ocupación del mediastino anterior por una masa que condiciona obliteración del espacio retroesternal, ensanchamiento de la línea de unión anterior, se ha abierto la línea anterior y debe ser un timoma, probablemente, es un lugar de timomas. ¿Alguien está llamando? ¿A esta hora? Otra patología. Veamos acá, otro ejemplo. Esta es la línea de unión posterior. ¿Lo ven? Unión posterior aquí. Posterior, en la tomografía, la unión posterior normal. La unión posterior normal, muy fina, muy delgada. Me pasé. Está normal. La línea de unión posterior, veamos ahora. ¿Lo ven o no lo ven? La unión posterior. Acá está abierto. Y ahora que cuando está abierto, la línea de unión posterior está abierto acá. La radiografía aquí, ¿dónde está la tráquea? Aquí está la tráquea y aquí hay una radiopacidad, ¿verdad? En la tomografía vemos aquí una imagen
vascular, nace de la aorta. En coronal y en axial, vemos aquí, la unión posterior deben estar unidas, que están separadas. Hay una estructura que viene por detrás de la tráquea y el esófago inclusive, ¿eh? Es una patología del mediastino posterior. Una patología del mediastino posterior es una arteria subclavia derecha aberrante. Normalmente, ¿de dónde nace la subclavia derecha? Rama de tronco brachiocefálico. En este caso están haciendo la aorta directamente y cruza por detrás del esófago. Es una patología del mediastino posterior. Está abriendo el espacio, la línea de unión posterior. Esta línea de unión posterior, línea de unión posterior de los pulmones está abierta. Ahí está la arteria subclavia derecha aberrante. A veces nos pasa desapercibido en la radiografía. Esta es otra patología. Normalmente la línea paratraqueal derecha es una línea fina que separa el pulmón de la tráquea, una línea muy finita. Muy fina paratraqueal derecha. Veamos la siguiente. La radiografía, ¿qué les parece? ¿Cómo es esa línea? Está ensanchada, una radiopacidad que desplaza el pulmón, una radiopacidad paratraqueal derecha, que es la tráquea. La veo en la tomografía, ahí está una masa que separa la tráquea del pulmón, una masa sólida radiopaca. La veo en la tomografía axial, aquí está la tráquea, incluso está comprimida la tráquea, hay una masa. Era un bocio endotoráxico que provoca un ensanchamiento de la línea paratraqueal derecha con preservación de la línea de la vena cava superior. Esta es la cava superior. Callador. Esta es otra que aumenta el espacio paratraqueal derecho. Esta es ganglios, un conglomerado ganglionar paratraqueal derecho. Aumenta el espacio de la línea paratraqueal derecha. Eso solamente es radiografía. La tomografía me da mayor diagnóstico. Veo que es una masa sólida, heterogénea con necrosis. Y la veo acá. Esta es la vena cava superior y esta es la tráquea. Una masa mediastinal. Una masa mediastinal. Mediastino medio. Ese es mediastino medio. Otra línea. Paratraqueal izquierda. Tráquea, pleura. La línea paratraqueal izquierda. Línea paratraqueal izquierda. Línea paratraqueal izquierda. ¿Cómo ven la línea paratraqueal izquierda? ¿Está? Ensanchada, está obliterada, el parénquima pulmonar desplazado en la radiografía. Veo la tomografía y esa estructura es vascular, ¿vieron? Tiene bastante contraste vascular. Lo ven acá, tráquea y el pulmón se ha desplazado por una masa paratraqueal izquierda. Ensanchamiento del espacio paratraqueal izquierdo. Que deben evaluarse en la radiografía. Hay muchas líneas, nos quedamos en esa parte porque hay muchas líneas para evaluar. Vamos a pasar. Ahí están las líneas, ¿no? Perdón, ¿qué está? Ahí están las líneas. Algunas líneas hemos desarrollado, ¿ya? Algunas líneas que deben explorarse en la radiografía para evaluar los mediastinos anterior, medio y posterior. No les he hablado de todas, les he hablado de la unión anterior, de las líneas paratraqueales y de la unión posterior. ¿Ya? Les he puesto algunos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces hay que evaluar para el mediastino anterior, la línea unión anterior, para el mediastino medio, líneas paratraqueales y para el mediastino posterior, la
línea de unión posterior. Bueno, un radiólogo tiene que saber todo de esas líneas. Y la evaluación para identificar lesiones. Dime. En una misma imagen de placa radiográfica, ¿puedo ver ya yo tanto la línea de unión anterior como la posterior? ¿O tengo que hacer diferente? No, sí puedes hacerlo. Con la radiografía lateral te ayudas, con las dos. Por eso para evaluar mediastino necesito dos radiografías. Una posterior anterior y una lateral. ¿Ya? Con ellas dos me puedo ayudar. Ver siempre la radiopacidad y la radiolucidez del parénquima pulmonar. Normalmente yo tengo que conocer mi anatomía. La límite está dado por la estructura vascular normal. Cuando yo veo esa separación de mi estructura vascular normal, de mis líneas de radiolucidez, de parénquima pulmonar, ya está pasando algo en ese mediastino. Entonces, empiezo ya a ver las líneas en radiografía y luego ya complemento con una tomografía si está a mi alcance, porque muchas veces no tenemos al alcance la tomografía. Si yo no tuviera tomografía, uso estas líneas. Pero si tengo tomografía, ya no necesito hacer este ejercicio de las líneas. Es que anteriormente se hacía este ejercicio porque no existía tomografía. Porque en una misma imagen usted puso, o sea, se podía ver la línea anterior y sí la vi, pero la posterior no podía ver en esa misma imagen. Así es, no se puede ver bien. Sí, por eso me ayudo con la radiografía lateral. En la línea anterior, en la patología anterior, el espacio radiolúcido retroesternal va a ser complicado. En el mediastino posterior, el compromiso va a ser detrás de la tráquea. Entonces la radiografía lateral me va a ayudar a identificar líneas. Por eso necesito las dos radiografías, una posterior anterior y una lateral. A ver, bueno, este es un resumen de las patologías más frecuentes en el mediastino anterior para hacer diagnósticos diferenciales. Las patologías más frecuentes del mediastino medio y las patologías más frecuentes del mediastino posterior. Las líneas, que no todas las he enseñado, les he enseñado 4 o 5 líneas, no les he enseñado todas, las que dicen acá. Algunas líneas les he enseñado las más frecuentes. Y acá tengo un ejemplo. Esto es un mediastino, estamos hablando del mediastino anterior, ¿no? Se ubican, ¿no? Esternón, cuerpos vertebrales, mediastino anterior, por delante el pericardio, delante de la tráquea, delante de los grandes vasos. Y observamos ahí. Muy bien. ¿Dónde está la patología? ¿En qué mediastino? Derecho. Anterior, medio, posterior. Allá. Posterior. Ya leyeron abajo ya. Posterior. Entonces yo sé mi mediastino cómo es. Cómo son las líneas acá normales en el lado derecho y en el lado izquierdo. Aquí les veo un signo más. ¿Veo acá el ilio pulmonar? No. Está superpuesto algo aquí. ¿Sí? Se llama el signo del ilio pulmonar oculto. Algo está ocultando mi ilio, que es así, no está acá. Está algo superponiéndose. ¿Ya? Entonces en la radiografía posterior anterior muestra un ensanchamiento del mediastínico, se ensanchó el mediastino, con signo del ilio pulmonar derecho oculto. Entonces hay algo en el mediastino. Anterior. Le tomo una radiografía lateral, que es la que más me ayuda, es la que más me va a ayudar. Observo, mediastino anterior, debe ser radio lúcido, ¿no? Y acá está radio opaco. Mediastino medio, que sí es radio opaco, y el mediastino posterior, que es radio lúcido. Entonces, ¿la masa dónde está? ¿El mediastino? Anterior. Mediastino anterior. La radiografía lateral de tórax muestra una masa en mediastino anterior que ocupa el espacio retroesternal e impide la identificación de la aorta ascendente. La aorta ascendente debe ser así. Y otro signo más, ¿ah? Este es un signo más que estamos sumando lo que estamos aprendiendo.
¿Dónde está la patología? ¿Anterior, medio o posterior? Anterior. Retroesternal. Sí. Hay una masa sólida, heterogénea, bien circunscrita por detrás del esternón. Es en la tomografía axial, la tomografía sagital y sagital. Y se observa ahí, es un bocio primario subesternal. Bueno, eso ya fue por diagnóstico anatomopatológico. No vamos a darle exactamente, simplemente describimos la lesión. ¿Dónde está la patología? Esta es una tomografía sin contraste. Miren el espacio que existe entre el esternón y la tráquea. ¿Es normal este espacio? Hay algo acá, ¿no es cierto? Que tiene la misma densidad que el callado órtico, con contraste. Pues acá le pongo acá, sin contraste, con contraste. Y pinta los vasos. Pero el tejido sólido no pinta. Un acúmulo de ganglios en el mediastino anterior, mediastino medio. Lo que tenemos acá es la tráquea y el paciente, como está que se ahoga y todos los problemas, le han puesto una sonda esofágica. Este es el esófago. Una sondita tiene ahí en el esófago. Una sonda en el esófago. Este es el plano axial. Este es el plano coronal. ¿Ya? Acá está el ventrículo derecho, la aorta ascendente y está toda la masa acá. Este es el esternón. Acá está la vena cava inferior, este es el callado órtico, esta es la arteria pulmonar. Todo esto es masas, ganglios mediastinales de un linfoma. Doctora, ¿y esa cosita que se ve que se comunica hacia la pleura, eso también es parte de la pleura? ¿Cuál? ¿Es acá? Abajito, bajito, bajito. ¿Es acá? Ajá. Tiene también derrame pleural. Tiene derrame pleural el paciente, hay derrame dentro de la fisura, derrame aquí, este es parénquima pulmonar que estaría normal. Tiene los ganglios por aquí, entonces es una masa grande, el linfoma. Los ganglios aquí se ve mejor. ¿Ya? Este es derrame pleural. Muy bien, muy bien. Tienen que estar mirando, cuanto más imágenes vean, va a ser mejor para ustedes. Es lo mismo, aquí está, derrame pleural. Derrame pleural. Y eso no era derrame, ¿ah? Es una telectasia, que es parénquima. Tiene otra densidad, esta es densidad agua y esta es densidad parenquimal. Es una telectasia. Es una telectasia. Parénquima. Lo que pasa es que en la clase pasada el doctor dice había tumoraciones que daban ramitas hacia la pleura, algo así. Y que cuando llegaban a la pleura como que era maligno porque buscaban. Así es. Los tumores malignos tienen cola hacia la pleura. Cola pleural. Sí, este no tiene ventana para parénquima pulmonar, tiene ventana de mediastino. Estamos hablando de mediastino. Si yo le cambio ventana para el parénquima, ahí se evaluamos parénquima pulmonar. Bueno, el bocio, que hemos visto, es subesternal. Y bueno, rápidamente, en mediastino evaluamos también los ganglios. Es necesario para evaluar mediastino colocarle contraste endovenoso al paciente. El contraste que se coloca lleva yodo, cualquiera sea la marca, lleva yodo. Ese yodo da el color a los vasos. Y cuando yo le pongo contraste al paciente, puedo evaluar muy bien mediastino. Diferencio los vasos del mediastino de otras estructuras. Miren estas estructuras que no llevan contraste, son ganglios.
Organización Americana del Cáncer, ¿ya? Una serie de ganglios. Los ganglios se miden por longitud y por ancho. Se miden los ganglios. Hay que evaluar el centro del ganglio. Normalmente un ganglio inflamatorio tiene un centro graso. Los ganglios tumorales son más redondos y tienen necrosis. Una serie de estaciones de los ganglios, una serie de estaciones. Lo más importante son los paratraqueales, ¿ya? Y los iliares, que están en el hilio pulmonar. Son el grupo 4 y el grupo 10. Pero hay un montón de ganglios. Ahí lo tienen ustedes, vamos a dejar las diapositivas. Miren, ya sabemos la anatomía, por eso les hice un repaso de anatomía primero, para que sepan las estructuras y vean la ubicación de los ganglios. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este espacio que quedaba entre la aorta y la pulmonar? Era de ventana aorto-pulmonar. En este caso hay un ganglio grande acá en la ventana aorto-pulmonar, en lugar de ganglios. Los ganglios paratraqueales, la tráquea, paratraqueales. Los paratraqueales. Hay paratraqueales superiores, grupo 2, y paratraqueales inferiores, grupo 4. R derecho, LD izquierdo, paratraqueal izquierdo. Los más ganglios, la ubicación de los ganglios por grupos. Normalmente, las estructuras vasculares todas toman contraste y no hay patología alrededor. Una vez que empiezan a ver los ganglios, separa las estructuras, ¿no? Empieza a separar las estructuras de los ganglios. Separa las estructuras vasculares. Muy bien, hay múltiples ganglios mediastinales. Cada una tiene un número de acuerdo a la localización. Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces el mediastino que hemos estudiado, el compartimiento, las estructuras, las líneas importantes en radiografía para evaluar mediastino anterior, medio y posterior, y algunas patologías en tomografía y la localización de ganglios. ¿Hay preguntas? El delegado.